Y precisamente tal como anunciamos al principio de este espacio, hoy martes, nos acompaña en la entrevista central de Meridiano Interactivo Sisto Gavín, el profesor Sisto Gavín, quien es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Bienvenido a Meridiano Interactivo. Gracias, Giovanni Paulino. Saludo al país. Aquí estamos en Meridiano Interactivo a sus órdenes. Sisto Gavín, la realidad educativa de la República Dominicana, a pesar que estamos en el periodo de vacaciones de los estudiantes, de los maestros, hay una realidad que persiste y que a pocos días, prácticamente, podríamos decir, de la reintegración de los docentes a los diversos centros educativos, hay una realidad que está preocupando y es la condición de las infraestructuras escolares de la República Dominicana. ¿Qué pasará? El Ministerio de Educación continúa en su impronta de improvisación, de mucha espuma y poco chocolate, de mucha publicidad y muy escasas realizaciones. En la nueva gestión que encabeza Luis Miguel de Camps, ya es tiempo de que las acciones aterricen y se sientan en la escuela y en la comunidad educativa. Fíjate cómo lo que ocurre con el tema de los cupos, que realmente ese anuncio hecho por el ministro de que no se quedaría o no se quedará, dice él, un solo niño fuera de la escuela, sabemos que eso es demagogia, porque ¿qué ha hecho el Ministerio de Educación con el déficit de 6.000 aulas? ¿Qué hizo en las gestiones anteriores y en la que está encabezado el actual ministro? Solo anuncios es que ha formulado la Dirección de Infraestructura del MINER. No han intervenido los centros educativos que docentes, padres, estudiantes, pues hemos estado denunciando de manera constante y estableciendo que debieron aprovechar este periodo para intervenir los centros educativos. Y las aulas móviles de las que hablan realmente no resuelven la problemática de las aulas. Fíjate cómo aquí en San Francisco de Macorís, para solo citar un caso, lo que ocurre con la escuela Adelaida Pérez, que tiene 14 años, y el Ministerio de Educación con aulas móviles, y el Ministerio de Educación se comprometió a resolver eso porque la instalan de manera provisional, entre comillas, y entonces han optado por aulas móviles y no construir aulas. Y los estudiantes apiñados, docentes, personal administrativo, de manera que eso no resuelve. Pero si vamos a lo que ocurre con la jornada escolar extendida, con falta de docentes, con falta de monitores, de talleristas, de las artes de manera integral, lo que ocurre con libros de texto, que el año escolar va a iniciar otra vez con déficit de libros de texto, prácticamente sin textos en los centros educativos, lo que ocurre con todos los procesos, mucho retazo, mucha publicidad, mucha espuma y poco chocolate. Entonces es el momento de que por fin se entienda que lo que le ha ocurrido a la educación dominicana es que las gestiones, las anteriores, se quemaron y la actual, independientemente de las buenas intenciones que ha expresado el ministro, si no se acompaña de un equipo y de un gabinete que funcione y de acciones de voluntad política real, vamos a comenzar el año escolar que viene con las mismas dificultades agravadas con la que concluye o concluyó el año escolar 2024-2025. Hoy anunció el Ministerio de Educación que el presidente Abinader se reunirá. No entiendo esa parte porque vi también que el presidente salió a Guyana, previsto reunirse con el ministro de Educación. El principal temor como Asociación Dominicana de Profesores ADP sería este de que inicie el año escolar con las mismas demandas y reclamos del gremio. Bueno, lo que se requieren son reales soluciones
porque el presidente de la República se ha reunido con nosotros, con la ADP, en varias ocasiones. Se firmaron los acuerdos con el ministro Antonio Peña Mirabal, se ratificaron y ampliaron con el ministro Roberto Fulcar. Esos mismos acuerdos fueron ratificados y ampliados en la gestión del ministro Ángel Hernández. Y ahora este ministro ha dicho que también respeta esos acuerdos. Sin embargo, todos esos acuerdos el presidente los avaló, estuvo presente en la firma de los mismos y se firmó incluso en el propio Palacio Nacional. Sin embargo, lo que han habido es precisamente eso, muchas reuniones y pocas acciones. Por lo tanto, no es tan esperanzador. Uno saluda que ciertamente se produzca una reunión como esa, pero no es tan esperanzador, porque una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace en términos de plantear las soluciones reales a la educación dominicana. Fíjate que se le han entregado varios estudios al Ministerio de Educación, incluyendo 13 propuestas de cómo solucionar las distintas problemáticas y cómo tomar las medidas urgentes y correctas, adecuadas, apropiadas, porque la educación es una ciencia. Sin embargo, continuamos con esas mismas necesidades agravadas. Por lo tanto, esa reunión no es tan esperanzadora porque lo que hay es mucha espuma, muchas reuniones, poco chocolate y pocas acciones que realmente permitan solucionar las distintas necesidades que sufre la educación preuniversitaria en el país. ¿Cuáles serán, Sisto Gavín, los principales retos y desafíos de la educación dominicana de cara al año escolar 2025-2026? Bueno, principales retos y desafíos está lo que tiene que ver con la cobertura, y ya vemos que casi 300,000 niños, alrededor de 300,000 niños se quedarán fuera de las aulas. Eso ha sido estudiado y las estadísticas están ahí. Las estadísticas del propio Ministerio de Educación es que demuestran su propio fracaso. Pero lo que ocurre con lo que tiene que ver con el nivel inicial, con las ayudantías de este nivel y universalizar lo de los 3 años a nivel del país, lo que ocurre con la parte de los y las docentes, tanto activos, jubilados y pensionados. Fíjate que el Ministerio de Educación pues anunció y declaró como prioridad la evaluación al desempeño docente y ha comunicado que a partir de octubre iniciaría. Sin embargo, nosotros esperamos que ciertamente se cumpla con ello, porque cuando tú ves las acciones, entonces no se corresponde con el nivel de velocidad con que deberían realizarse. Lo que pasa también con los docentes faltantes, que son alrededor de 7,000 maestros y maestras de distintas áreas. Se abrió la posibilidad y nosotros saludamos eso y estuvimos incluso presentes en la reunión donde el ministerio presentó la autopostulación de los registros elegibles 2021, 2023 y 2024, y esperamos que ciertamente también, que ese es un tema, un reto, el déficit de docentes, pueda llevarse a cabo de manera justa como lo establece ese procedimiento. Lo que ocurre con la parte de los libros de texto, lo que pasa con el almuerzo y el almuerzo y el desayuno, la merienda de los estudiantes, que hemos visto también denuncias de corrupción en ese sentido. Otro reto es el tema de la transparencia, lo que implica pues administrar el presupuesto de educación con la debida transparencia, cumplir las propias leyes, cumplir las propias normas, porque en el Ministerio de Educación, al igual que prácticamente en todo el Estado dominicano, lo que se hace regularmente es que se incumplen las propias leyes que aprueba el Congreso y que se dan y promueven las propias autoridades. De manera que los retos están fundamentalmente en atender los estudiantes, en atender las necesidades, en atender esos aspectos que tienen que ver
con la falta de personal docente, personal administrativo y las jornadas de capacitación que deben ser permanentes, que deben ser democratizadas, que deben llegar al magisterio para real formación en términos de las maestrías, de los doctorados y aterrizar en acciones que conlleven una real formación más allá de los famosos talleres que se imparten en el mes de agosto. Prácticamente todo está por hacer a nivel de la educación todavía en el país porque se han concentrado en el negocio, las gestiones educativas se han concentrado en los intereses particulares y en una gestión que no es democrática porque no involucra en la toma de decisiones ni a docentes, ni a estudiantes, ni a padres y madres, y el sistema educativo requiere del concurso de todos y de todas, pero la Ley de Educación en su artículo 59 lo define de manera muy clara y precisa, que de los 13 factores que inciden en la calidad de la educación, en 10 de ellos corresponden a la gestión y en 3 de ellos incide el maestro y la maestra. Por lo tanto, se requiere también el involucramiento de la propia sociedad, de los propios medios de comunicación, de las propias familias también, porque el maestro y la maestra, que a partir del mes de agosto ya estará en los centros educativos, no puede solo. Y la gestión realmente es la que se ha quemado en términos de lograr la calidad de la educación en el país, según esos 13 factores que establece la ley en su artículo 59. Sisto Gavín, yo me voy a atrever a hacerle esta pregunta, saliendo un poquito manteniéndonos en el contexto, pero saliendo un poquito del tema de los retos y desafíos. ¿Por qué si el maestro, y ahí voy a hablar como maestra, por qué si el maestro se le exige constantemente, primero debe iniciar por la universidad, graduarse de la universidad, ir a un concurso de oposición docente? Ahora hay un requisito nuevo que han agregado, que es sentarse en su casa a esperar que lo designen en un supuesto banco de elegible, ¿verdad? Después de ir a un concurso, de prepararse y demás, ir a la universidad, ahora hay un tercer renglón que le ha agregado la educación dominicana, que es sentarse en un banco de elegible hasta que las autoridades decidan. Le viven exigiendo luego de un nombramiento al maestro, obvio, no me opongo a esa parte, a que debe estar actualizado, capacitándose, preparándose, para estar acorde al proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahí está todo bien. Sin embargo, a las autoridades educativas, llámese un director regional, un director de un distrito, el único requisito es ser de una cúpula de un partido. Entonces, ¿cómo es posible que quien me va a dirigir a mí tenga menos capacidad que yo, que me he formado y que he seguido un protocolo que me establece el reglamento de la educación dominicana, y entonces a quien va a dirigir solamente le exige ser de un grupito político? Lo que pasa es que la politiquería ha alcanzado de manera profunda al sistema educativo y manejan la educación no de manera institucional ni como una ciencia, sino como si el Ministerio de Educación y el propio sistema fuese un comité de base de todos los partidos que han estado en el poder, incluyendo el actual. Entonces, eso tiene que acabarse de una vez y por todas. Nosotros tenemos años, en el caso nuestro, demandando que todas las autoridades del Ministerio de Educación deben ser electas, como establece la ley, por concurso. Solo se aplica concurso para los docentes y para los directores de los centros educativos. Sin embargo, a los funcionarios lo eligen con el dedo. Por lo tanto, debe cumplirse con la ley y hacerlo por concurso. En otro sentido, lo que implica también el nivel de una incompetencia cuasi generalizada de los funcionarios que están en el Ministerio de Educación. Nos encontramos con directores regionales, distritales, departamentales, que hasta para trasladar un docente que está establecido en el artículo 55 del Estatuto del Docente, para mencionar un caso, ni siquiera conocen prácticamente ese procedimiento y casi ninguno de los procedimientos. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque impera en el Ministerio de Educación, ha estado imperando históricamente, al igual que en las demás instituciones del Estado, el que usted sea miembro
del partido en el poder para usted ocupar un puesto. Y eso definitivamente, para lograr una calidad de la educación en el país, tiene que aplicarse la norma, el estatuto del docente y la ley de educación establece el concurso para todos los cargos. Por lo tanto, debería hacerse concurso para todos y para todas. Y lo que ocurre con las instituciones formadoras también. Fíjate cómo hay instituciones, cómo hay universidades, y cómo hay instituciones, como hay ONGs que forman a los maestros y luego salen a decir que los maestros están mal formados. Y usted, que es el formador, ¿está titulando o está formando? O sea, aquí tenemos que analizarnos todos y todas y revisarnos todos y todas si queremos superar el componente del atraso que tiene la educación dominicana y lograr la calidad. Porque la mayoría, o las autoridades y luego la mayoría de instituciones que forman al magisterio, muchas ONGs, muchas universidades, ONG nacionales e internacionales que intervienen en el Ministerio de Educación y prácticamente mantienen el negocio, entonces lo que buscan es los recursos. Por eso elaboran proyectos, lo llevan debajo del brazo, critican la educación, pero entonces para que le aprueben un proyecto, sea de formación de docentes o sea de cualquier otra intervención. Sin embargo, cuando vamos entonces al papel del maestro y la maestra, este es el que está día a día, es el que tiene que pagar su maestría, es el que tiene que pagar su doctorado, es el que tiene que pagar su propia formación, y las becas regularmente sabemos cómo se manejan politiqueramente en el país y no llegan a la masa del magisterio que espera y que siempre ha estado dispuesto a formarse y por eso paga sus propios estudios. De manera que realmente es la gestión que se ha quemado, no es el maestro y la maestra el responsable de la crisis de la educación en el sistema educativo dominicano. No, los maestros y maestras somos parte de la solución. Y claro que reconocemos que hay fortalezas y hay debilidades, y por eso el propio magisterio es quien exige que se le evalúe para que se puedan aplicar políticas que identifiquen esas fortalezas, esas debilidades, y entonces podamos superar en conjunto. Pero las autoridades apuestan más a la politiquería y a una campaña de descrédito del papel del maestro y la maestra, cuando realmente nosotros estamos comprometidos con nuestros estudiantes y con las familias dominicanas, en medio de condiciones muy adversas en las que los estudiantes y docentes y personal administrativo se desenvuelven durante 8 horas en un centro educativo sin agua potable, con butacas dañadas, sin internet, sin plataforma digital, con falta de personal docente, con falta de personal administrativo, en escuelas destartaladas, en fin, porque los recursos, la mayor cantidad de recursos del presupuesto educativo lo han estado utilizando precisamente para el negocio y para lo privado. Señores, agradecemos a Sisto Gavín por estar con nosotros en este espacio Meridiano Interactivo. Grandes expectativas para el inicio del próximo año escolar. Según lo que ha manifestado Sisto Gavín, los centros educativos continúan sin ningún tipo de intervención. Sisto Gavín, en relación a San Francisco de Macorís, no han intervenido una escuela, pero no solo en San Francisco de Macorís, porque hoy estamos aquí en San Francisco, pero recuerda que hace unos meses hicimos un trabajo, un servidor hizo un trabajo de verificar las condiciones de los centros educativos en todas las regiones del país, incluyendo el Gran Santo Domingo, y todavía ninguna han sido intervenidas. Más de 700 escuelas continúan, que prácticamente no podrán iniciar el año escolar, y otras lo iniciarán en medio de muchas dificultades. Un solo centro educativo no han intervenido. Mucha publicidad, pocas realizaciones, mucha espuma y poco chocolate. Así se puede definir la gestión educativa en el país. Vamos a una pausa, señores.